Señor y Padre Celestial, ante su presencia, consideramos que estamos, Señor, por la fe. Consideramos que dirigimos nuestra palabra, nuestra voluntad ante usted, Señor. Por esa gracia que entendemos que usted nos ha manifestado en la persona del Señor Jesucristo y en el bendito Evangelio de salvación y reconciliación. Te damos gracias por la realidad de su presencia que nos envuelve, que nos sostiene, que nos mantiene en pie. Pero hoy queremos también, Señor, acercarnos para recibir de su ayuda, para recibir un poco más de su luz, de su verdad, de su favor, de la obra espiritual que usted realiza en los corazones de los suyos. Tenemos necesidad, Señor, de su ayuda, de la ayuda de su poder, de la ayuda de su gracia, de la ayuda de su espíritu. Por ello estamos acá. Que su propósito y voluntad se cumpla en nosotros, en este tiempo que estaremos considerando su palabra. Que usted nos ayude en nuestra debilidad y haga más allá de lo que podemos entender, ver, imaginar, que la obra suya, Señor, esa misteriosa obra suya, esa secreta obra suya, se lleve a cabo en nuestras vidas. Es nuestro ruego y petición. En Cristo Jesús. Amén. Digno de ser amado. Si hay alguien que es digno de ser amado, es Dios. Dios merece ser amado. Dios es digno de ser amado. Y quiero que partamos de una frase que está en el Salmo 18. David, al ser librado por el Señor de una situación muy peligrosa, él se sintió inspirado para componer todo un tema, el Salmo 18, todo un gran tema. Pero solo nos partiremos de la primera frase. David le dijo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo, oh Señor, podríamos decir, fortaleza mía. Y eso es todo. Y allí está encerrado todo lo que luego diría. Y allí está contenido todo lo que él quería expresar. Parte de ese punto. He allí un hombre que le puede decir al Señor, te amo. He allí un creyente que le puede decir a su Dios, te amo. Que le puede decir al Señor, te amo, Señor, te amo, mi Dios. Te amo, oh Jehová. Y ya eso es mucho. Y ya eso es entrar en aguas muy profundas. ¿Cómo entrar? ¿Por el amor? Sí, yo creo. El amor. Y aunque todos hablamos acerca del amor, la mayoría vivimos ajenos a las realidades del amor, y a las profundidades del amor, y a las virtudes del amor, y a las grandezas del amor, y a los heroísmos del amor. La primera vez que aparece la palabra amor en la Biblia es en Génesis, capítulo 18. Y si usted tiene su Biblia allí, diríjase hasta allá. Es la primera vez que aparece la palabra amor en la Biblia, en Génesis capítulo 18. En ese punto ya muchas aguas habían corrido sobre esta tierra. Desde la creación hasta ese momento muchas cosas habían pasado. Y aunque en la Biblia no se ha mencionado todavía la palabra amor hasta ese punto, hasta ese momento, el amor de Dios estaba presente, ciertamente desde el primer día en la creación, y desde que Dios hizo al hombre y lo puso sobre la tierra, fue un acto donde estaba el amor presente.
y en todos los actos subsiguientes. Pero ese, solo como detalle, ese es el pasaje bíblico donde por primera vez en la Biblia aparece la palabra amor, en Génesis capítulo 18. Específicamente, diríamos, entre los versos 16 al 33. Hay una situación allí. El contexto es el siguiente, es muy particular. Abraham está intercediendo delante de Dios porque Dios le ha dicho que va a destruir 2 ciudades. Esa es la situación. Dios le ha comunicado a Abraham que va a destruir, que va a confirmar, que va a acercarse hasta allá para hacer juicio, para juzgar a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y le dice el Señor a Abraham, si encuentro, permítame parafrasearlo, que sus acciones son dignas de juicio, los voy a destruir. La ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y allí entonces comienza un encuentro, un intercambio, quiero decir, entre Abraham y el Señor. Porque entonces Abraham comienza a rogar y Abraham se postra delante de Dios y comienza y le dice, Señor, vas a destruirlas. Señor, pero si en esas ciudades hubiesen 50 personas que no son malvadas, si hubiesen 50 personas que son justas, Señor, igualmente destruirías las ciudades y matarías a esas 50 personas justas. Eso no estaría bien, le dice Abraham. ¿Cómo puede ser que el juez de toda la tierra vaya a hacer eso y tal? Y Dios le dice a Abraham, le responde a Abraham, bueno, si encuentro 50 personas justas, por amor a esas 50 personas no voy a destruir las ciudades. Los voy a perdonar por amor. Y allí entonces comienza esa intervención, esa intercesión tan admirable. Y Abraham comienza en una especie de regateo, pero un regateo respetuoso, un regateo santo, un regateo con respeto, porque Abraham le dice, Señor, ya que usted ha comenzado a hablar conmigo y yo no soy digno de que usted hable conmigo, yo me humillo, yo soy polvo y en polvo y ceniza me postro ante usted, pero Señor, si faltaran de esos 50, faltaran 5, y si luego faltaran 5 más, y si no hubiesen sino 30, y si hubiesen 20, y Abraham obtuvo 6 respuestas de parte del Señor. Y en casi todas Dios le dice, por amor a ese pequeño grupo, no la destruiré. Finalmente Dios le dice, si encuentro 10 personas en esas ciudades que me honren, por amor a esos 10 no voy a destruir las ciudades. Entonces ese es el contexto donde aparece la palabra amor. En ese escenario es que se habla del amor por primera vez en la Biblia. Y yo quiero invitarle a que consideremos muy rápidamente, muy brevemente, qué cosas podemos sacar de allí. En primer lugar, diríamos en base a ese pasaje, que no lo leímos, pero que usted se lo lleva anotado allí, que el amor es acción, en primer lugar. ¿Qué cosa es el amor? El amor, antes que palabras, el amor es acción. En nuestra cultura, en nuestras relaciones, la tendencia es pensar que el amor es decir, que el amor es hablar, que el amor es elogiar, pero no, el amor no es palabra. Antes que palabras, el amor es acción, es actuar a favor del que se ama. Y eso es lo que hizo Abraham. Había un interés, sí, había un interés en cierta forma. Había una familia que Abraham amaba, que estaba en esas ciudades. Su sobrino, con la esposa de su sobrino, con las hijas de su sobrino, vivían en esas ciudades que Dios había destruido. Dios habría de destruir. Y Abraham está intercediendo y no solamente por su familia, la cual ama, sino también ampliando un poco más allá la posibilidad. Entonces el amor es acción. Si el amor nuestro se quedase solamente en palabras y no se dirigiese a nuestra actuación, entonces es de dudar que fuese amor. En segundo lugar, diríamos que el amor verdadero busca el bien del amado, siempre. Siempre, siempre. El amor busca el bien de la persona o del objeto que se ama.
Si lo amo porque te amo, busco tu bien. Y si le amo, por amor a Él, buscaré su bien. Eso está claro, ¿verdad? El amor busca el bien del amado. Si no fuese así, no es verdadero amor. Y en tercer lugar, diríamos que una de las formas más elevadas del amor es la intercesión. Una de las mejores formas, una de las formas más grandes por medio de las cuales podemos manifestar amor hacia alguien es orando por esa persona. Increíble. No lo pensamos a veces de esa forma. Pero usted quiere ayudar a alguien, ore por él. Usted quiere el bien, que le vaya a alguien bien en la vida, ore por esa persona. Una de las mejores, una de las más efectivas formas y de mayor alcance de hacer el bien y de manifestar el amor hacia alguien es orar por esa persona. Y es lo que hizo Abraham. Es lo que hizo Abraham por estas personas y por estos familiares. Salimos de Génesis. En todo el Antiguo Testamento no hay tantas referencias, tantas menciones de la palabra amor. Y eso nos asombraría un poco. El término, que la expresión amor no aparece tantas veces en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo la realidad del amor está presente en cada página. La realidad del amor está presente en todo el devenir de lo que se está narrando y de lo que se describe. Pero sobre todo del amor de Dios para con su pueblo. Y hay algo allí que tendríamos que tomar, que tendríamos que marcar, que tendríamos que fijar en nuestra memoria, entendimiento y corazón. En el Antiguo Testamento, el amor de Dios por su pueblo se presenta como el amor fiel de un Dios fiel para con un pueblo que se muestra infiel de ese amor, para con un pueblo infiel que no agradece el amor de Dios, que no valora el amor de su Dios. Y eso es lo que se nos presenta repetidísimas veces, muchísimas veces, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que Dios ama a su pueblo y su pueblo no valora ese hecho. Por ejemplo, en eso, solamente por tomar dos textos. En Jeremías 31:3. Vamos a ver qué encontramos allí. El Señor dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Así dice el Señor: con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. La realidad es esa: Dios ha amado, Dios ama. Dios amó a su pueblo. Y lo amó desde la eternidad. Dice: con amor eterno te he amado. No es que en un momento y de repente Dios comenzó a amarlo. Antes no lo amaba y ahora lo comenzó a amar. No. La Biblia nos presenta y Dios manifiesta que Él ha amado a los suyos y que ha amado a su pueblo desde la eternidad. Con amor eterno te he amado. Pero ¿qué reclama? Y Dios hace unos reclamos tan fuertes. Y le pediría que vamos a Oseas capítulo 2 un poco más adelante, solamente para tomarlo como referencia y como ejemplo. En el libro del profeta Oseas capítulo 2. Pareciera como que si el Señor no agotó todas las formas de tratar de hacer entrar en razón a su pueblo. Y les hablaba de una forma, y les hablaba de otra forma, y les decía, y les colocaba ejemplos.
Y en Oseas capítulo 2, la descripción es tan fuerte, porque Dios le dice a su pueblo, ustedes son como una prostituta. Asombroso que Dios le diga eso a su pueblo, que Dios se exprese en esos términos. Y dice así en Oseas capítulo 2, decid a vuestros hermanos, pueblo mío, y a vuestras hermanas compadecidas, lo que significan esas palabras, Anmi y Ruama. Contended con vuestra madre, contended, como decir, entren en pleito con ella, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y la desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Y entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo, todas sus festividades. Haré talar sus vides, sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré en los días, por los días en que incensaba los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás mi marido, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, los falsos dioses, los ídolos, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. La tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Israel, Dios siembra. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Loruama, y diré a Loammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Hermoso, precioso cuadro, fuerte cuadro, pero que presenta la perversidad del pueblo y el amor persistente de Dios, que presenta la indignación del Señor ante la infidelidad de los suyos, pero que por otro lado, por causa de ese amor eterno de Dios, Dios dice, pero la voy a llevar, la llevaré al desierto, y allá en ese desierto voy a entenderme con ella, voy a entenderme con los míos. Y los voy a restaurar y los voy a santificar y será restablecida la relación. Así nos presenta, diríamos, el Antiguo Testamento de manera general, el amor de Dios para con su pueblo y la actitud de su pueblo para con Dios.
¿Qué podríamos aprender de eso que leímos? Brevemente y rápidamente. Número 1. En primer lugar, que el amor de Dios es eterno e incondicional. El amor de Dios es eterno e incondicional. Es incondicional, nace de la propia voluntad de Dios. El pueblo Israel no merecía ser amado. Con todo y todo, no merecía nada. Y Dios sigue, pero Dios insiste, te voy a tomar, te voy a restaurar. Y finalmente me vas a reconocer como tu Dios, como tu marido. El amor de Dios, entonces, en primer lugar diríamos, y tenemos que tener esto fijado y grabado en nuestras mentes y corazones, el amor de Dios es eterno y es incondicional. Es incondicional. En segundo lugar, diríamos que Dios exige, Dios reclama un amor fiel de parte de nosotros. Dios reclama que le amemos con un amor fiel. Dios nos exige, Dios nos reclama que le amemos con fidelidad. Eso enseña la palabra de Dios, eso enseñan estos pasajes. Dios exige y reclama y espera, en cierta forma, un amor fiel de parte de los suyos. Y en tercer lugar diríamos, por causa de la realidad de ese amor de Dios, porque hay un amor, porque hay un interés de Dios de por medio, porque está el amor de Dios presente, Dios disciplinará a los suyos. Dios disciplinará a los suyos. Dios castigará a los suyos. Dios pero los esmechará. Perdonen la expresión tan popular. Dios esmechará a los suyos, pero es que los va a agarrar y los va a llevar y tratará con ellos. Y eso hace el amor de Dios. Si usted es de Dios, Dios no lo va a dejar que usted ande así de vagabundo por la vida. No, Señor, de ninguna manera. Si usted es de Dios, si usted verdaderamente es hijo de Dios, usted se podrá ir como el hijo desobediente, como el hijo grosero, como el hijo altivo, como el hijo malcriado, pero a donde usted vaya, el lazo de Dios lo va a agarrar. El lazo de Dios va a caer sobre su vida y le va a quebrantar, le va a doblegar, hasta que usted tenga que reconocer y se vuelva a la casa del Padre. Pero si usted no es de Dios, el Señor le dejará que usted se vaya y se pierda en sus caminos de perdición, en sus caminos de oscuridad, en sus caminos de muerte. Pero a los suyos Dios los llamará, a los suyos Dios los disciplinará, a los suyos Dios tratará con ellos y Dios finalmente los enseñará a que los reconozcan. Y eso por el amor. Y eso por el amor. ¿Qué mueve a Dios a hacer eso? ¿Qué mueve a que Dios busque a los suyos? ¿Qué mueve a que Dios discipline? ¿Qué mueve a que Dios haga todo eso con los suyos? Y tendríamos que decir el amor. Por causa de su amor, por causa del amor de Dios para con sus escogidos, Dios trata, Dios disciplina. Dios dice la Biblia, azota y castiga. ¿No dice así la Biblia? Dios azota y castiga a todo aquel que recibe por hijo. No estamos hablando de nada extraño. Dios azota y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Si no es hijo, no será azotado. Pero qué cosa tan terrible es andar libre y desbocado hacia la muerte y hacia la perdición. ¿No es mejor que entonces el Señor venga al encuentro y que el Señor nos quiebre el camino, que el Señor se interponga por donde vamos apartándonos y nos atraiga nuevamente hacia Él? Ahora, en el Nuevo Testamento hay más menciones de la palabra amor. Son mucho más numerosas las menciones de la palabra amor en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Pero las primeras menciones de la palabra amor en el Nuevo Testamento tienen también un tinte de advertencia. Solo curiosidades. En todo el Evangelio de Mateo, una sola vez aparece la palabra amor. Por lo menos a mí me llamó la atención. Y una única vez aparece la palabra amor en el Evangelio de Mateo, y es en Mateo 24:12, cuando el Señor Jesucristo dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad que habrá en el mundo. Entonces dice, los tiempos finales habrá tanta maldad y el amor de muchos se enfriará. Esa es la única vez que aparece la palabra amor en el Evangelio de Mateo. Para advertirnos, el amor se puede enfriar.
El amor en medio del mal es propenso y puede ser objeto de enfriarse, de que el amor se apague, por usar una palabra más fuerte. Pero las otras citas son, por ejemplo, Lucas 11:42, Juan 5:42, y en ellas también entonces hay como un tono de advertencia en las menciones que se hace de la palabra amor. No las tengo acá ubicadas, de momento no las vamos a leer. Y otras son como, cuando se habla del amor, son como luces para nuestro caminar. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo el Señor Jesucristo, Juan 13. ¿En qué conocerán las personas que somos discípulos del Señor? Y Él dijo, en que tuvierais amor los unos para con los otros. Entonces el amor es algo distintivo de la nueva vida en Cristo. El amor es algo que debe caracterizar a todos aquellos que nos relacionamos con Dios. El amor es algo que debe estar presente en toda nuestra vida. Pero a donde quiero que miremos hoy es al hecho de que debemos amar a Dios, de cómo estamos amando a Dios, de cuál es la realidad de nuestro amor, la fuerza de nuestro amor para con Dios, y que Dios es digno de que le amemos. Dios es digno de ser amado. Si nosotros decimos, al Señor Jesucristo le preguntaron, el pueblo del Señor con todo y todo, siempre había un remanente, y aunque casi toda la nación se apartaba, se descarrilaba, quedaban unos pocos, el Señor se reservaba un pequeño grupo que salvaba, que mantenía las promesas, que salvaba la herencia de fe, que guardaban la palabra, que estudiaban la palabra, que creían, que esperaban. Y ellos llegaron a detallar todo y tenían todo allí inventariado. Y alguien le dice al Señor, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y ellos lo tenían todo allí, más de 600 mandamientos, creo que 613, si soy más específico. Y el Señor Jesucristo les dijo, el más importante tiene que ver con amar a Dios. Amar a Dios, el mandamiento más importante de todos los mandamientos, el mandamiento más importante que de todos los que están allí, todos son importantes, porque todos son mandamientos de Dios. Pero el más importante de todos, de los cientos de mandamientos que están en la ley, es este, le dijo el Señor Jesucristo. Tiene que ver con amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda la fuerza. El Señor dijo, este es el principal y más importante mandamiento, no hay otro. Y sabe, si alguien puede hablar con autoridad, es el Señor Jesucristo. Porque nosotros podemos tener opiniones diversas. Y yo pienso esto, y Miguel piensa esto, y Esteban piensa esto, y el hermano piensa otro, y la hermana piensa, no, pero cuando el Señor Jesucristo dice, allí no hay para dónde agarrar. O sea, eso es. Y el Señor Jesucristo dijo, de todos los mandamientos, el más importante es este. Que podamos amar, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y es que no deja nada por fuera. Pues dice, ajá, sí, yo lo amo. Pero con todo tu corazón, bueno, creo que sí, pero con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza, es para pensarlo, y es para mirarnos, y es para revisarnos, y es para orar, y decir, Señor, necesito entonces aprender a amarte así.
Necesito aprender a amarte así. Porque eso quiere decir que Dios espera que le amemos así. Gloria a Dios. Dios espera que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Amén. Y entonces diríamos, la cita que no la mencioné es Marcos capítulo 12, 28 al 30. Pero entonces diríamos que lo más importante es el amor. Amén. ¿Qué es lo más importante? Y entonces diríamos lo más importante es el amor. Definitivamente. Y no solo para con Dios, también para con, así, vertical y horizontal, también para con las personas. Porque el Señor Jesucristo entonces dijo, usted recuerda, y el segundo mandamiento se parece a este. El segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él dijo, estos son los dos mandamientos más importantes de toda la ley. No hay mandamientos más importantes que estos. Pero estamos hablando del primero. Estamos tratando de mirar en ese espejo, en ese océano, en esa grandeza que es del poder amar a Dios. Esa grandeza que es nuestro Dios y que Él es digno de ser amado. Amén, aleluya. El amor ciertamente, hermanos y amigos, es lo más importante. No es el dinero. No es el conocimiento, no, es el amor. El amor vale más antes que el conocimiento. Y es importante el conocimiento. Y el apóstol Pablo lo dirá en 1 Corintios capítulo 13. Pero dice, pero el amor es más importante. Y el amor permanecerá. ¿Y qué es lo más grande que yo puedo hacer por mi familia? Preguntará un padre, una madre. Le diré, lo más importante que usted puede hacer, lo más grande que usted puede hacer por su familia es amarlos. Definitivamente, amarlos. Manifestarles amor, aprender a amar a su familia. Eso no podrá ser una cosa más grande ni más importante que amar y manifestarle amor a los suyos. ¿Qué es lo más importante que usted puede hacer en medio del pueblo de Dios? Amar. Amar a sus semejantes, ¿qué puedo hacer yo por mi prójimo? Amar. Y el apóstol Pablo dirá, pero si yo los ayudo. El apóstol Pablo, mire, si usted lo ayuda mucho y puede que usted hasta dé su cuerpo para que se lo quemen, pero si no hay amor, eso no sirve. ¿Qué cosa? Que lo que tiene que movernos a ayudar a los otros es el amor. Y es lo que dice el apóstol, ¿no? Entonces no es la ayuda por la ayuda, no es el que te doy porque te doy, sino que qué me mueve a hacer qué me mueve a ayudar, qué me mueve a tratar de acercarme. Y entonces el apóstol dirá que nos mueva el amor. Asegurémonos que nuestro motivo, que lo que nos está moviendo a hacer las cosas que hacemos sea el amor. Que todo lo que hagamos sea motivado por el amor. Para con Dios y para con nuestros semejantes. Algo más que decir en relación a esto. Diríamos que el amor nos hace parecidos a Dios. Poco arriesgado eso. Permítame decirlo. Que el amor nos hace parecidos a Dios, nos hace semejantes a Dios. Que los que aman se parecen a Dios, que los que odian, pero en nada se parecen a Dios. Que los que comienzan a amar, que los que viven en el amor, que los que practican el amor son parecidos a Dios, se parecen en algo a Dios. Mateo capítulo 5, versos 43 al 48, solamente lo leemos, no profundizaremos en ello. Mateo capítulo 5, versos 43. Dijo el Señor Jesucristo, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y a tu enemigo ni agua. Eso es lo que dice. Estoy parafraseando. Amarás a tu prójimo, pero a tu enemigo lo aborrecerás. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No es que nos ganamos el ser hijos, sino es que haciendo esas cosas somos parecidos a nuestro Padre Celestial. Para que seáis hijos, para que os parezcáis a vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol
sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tiene eso? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, aquellos que desprecian a Dios? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente saludáis a vuestros hermanos, a vuestros amigos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces el amor nos hace semejantes a Dios. Cuando usted comienza y usted dice, yo voy a tomarme esto en serio y voy a tratar de vivir más en esto del amor y practicar esto del amor, usted está dando pasos que lo acercan más a Dios, que lo acercan más a su Padre Celestial. El amor, sí, el amor. El amor es el tema supremo, ¿sabe? No hay otro tema superior al del amor. De tantas cosas que podemos hablar, de tantas cosas que habla la Biblia, y el amor es el tema supremo. El amor es el tema supremo en el cielo y aquí en la tierra. El amor de Dios, el amor es el tema supremo en el cielo y en la tierra. En la historia de la humanidad, la gente dice, los historiadores dicen, la constante en la historia de las naciones es la guerra. Pero una persona que conozca las Escrituras diría, no, la constante en la historia de la humanidad es el perseverante amor de Dios para con una humanidad que le desprecia. La constante es el amor de Dios obrando en medio de este mundo caótico, de este mundo conflictivo, de este mundo empantanado, y el amor de Dios allí obrando. Esa es la constante. El amor de Dios, y solo el amor de Dios, y es natural que así sea. ¿Sabe que es natural que así sea? Que sea el amor el tema supremo, que sea el amor el tema más importante, que sea el amor lo que resuena en lo alto y lo que resuena acá. ¿Y por qué? Porque Dios mismo es amor. Porque Dios mismo es amor. Porque la esencia del ser de Dios es amor. Porque Dios no solo ama, Dios es amor. ¿Qué dice Primera de Juan? Y vamos un momento a Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Desde el verso 7 al 12 solamente. Dice el apóstol Juan, amados, amémonos unos a otros. Y da una razón, porque el amor es de Dios. Ya con eso debería bastar. Y dice, ¿por qué tenemos que amarnos? ¿Por qué tanta importancia de ese asunto del amor? Porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto a Dios jamás. Pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. La realidad, la importancia, la trascendencia del amor. ¿Y qué pasa si no podemos amar a Dios? ¿Qué pasa si yo me encuentro con que yo no puedo decirle a Dios como dijo David, Señor, te amo? Si yo no puedo decirle a Dios que le amo, ¿qué puedo hacer si me encuentro en esa situación? Y no se asombre usted.
muchísima gente y muchísimos cristianos no pueden decirle con paz, con sinceridad, con tranquilidad en sus corazones a Dios que le aman. Se lo pongo más sencillo. Hay esposos que no le pueden decir a su esposa te amo. Hay padres que no le pueden decir a sus hijos te amo. Es en serio, es en serio. Y hay hijos que no le pueden decir a su padre te amo, papá. No pueden, porque están heridos, porque hay resentimientos, porque hay situaciones, porque como hablamos la semana pasada, hay relaciones rotas, fracturadas. Y la esposa le dice al esposo, te amo, mi amor, y el esposo le dice, pero decime que me amáis. Bueno, te quiero. Sí me comprende, ¿verdad? Y si eso nos pasa con las personas, si eso nos pasa con nuestros esposos, si eso nos pasa con nuestros hijos, si eso nos pasa con nuestra familia, que no se le ocurra entonces, si no se lo dice a la esposa, mucho menos se lo va a decir a su amigo. Te amo. Va a decir, sape gato. Que me vengan a decir un hombre que me ama, así es. David diría, cuando se murió su amigo, cuando se murió el gran amigo de David, David llorando decía, el amor de mi amigo era mejor que el amor de las mujeres. Así amaba David a su amigo. No era homosexual, no estaba enfermo, ni de la mente ni del corazón. Pero hay que estar sano y hay que, no sé, hay que ir tumbando ciertas cosas para que el amor pueda manifestarse libremente y podamos decirle a las personas que le amamos y podamos decirle a los cercanos nuestros que le amamos. Y sabe que las personas y todos necesitamos eso, reafirmarnos el amor unos a otros. Pero estamos hablando del amor de Dios. Y le decía que a veces no le podemos decir a Dios que le amamos. Y no le podemos decir porque entonces si yo le digo, Señor, te amo, me siento falso, me siento hipócrita, me siento que eso que yo digo no se corresponde con la realidad. ¿Sí me explico? Y a fin de cuentas Dios no se conforma con palabras. Jamás se ha conformado Dios con palabras bonitas. Jamás, 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 jamás. Dios no se conforma con que le digamos un te amo de labios, ni con musiquita, ni con la canción. Por eso me preocupa tanto a veces esos cantos donde, Señor, tú eres lo máximo, tú eres... ¿Será verdad? Porque si no es solamente una música, una canción bonita, y Dios no es lo máximo, no, yo se lo digo de la boca, pero en la realidad no es así. Y entonces tenemos que entrar allí y ver qué es lo que está pasando. Y tenemos que asegurarnos de que oramos en verdad. Y tenemos que asegurarnos de que cantamos y que lo que cantamos es verdad y se corresponde con lo que vivimos. Porque si no es una adoración y es un cantar vacío y es un hablar vacío, no llega a ninguna parte y Dios no lo recibe, no se agrada de ello. Dios merece ser amado, Dios es digno de ser amado. Pero si esa es nuestra realidad, que no es extraña y que yo creo que en cierta forma todos vamos allí y vamos luchando con eso y porque se aprendemos a amar a Dios. El amor se aprende, el amor se forja. Por eso que esos amores a primera vista, eso es un engaño, eso no es cierto, eso no existe. Y entrar en una relación y yo te amo, pero nunca te había visto, pero yo te amo. Es absurdo. Es absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Eso no es amor, eso no existe. De tal cosa, el amor viene con el roce, el amor viene con el trato, el amor viene con el pasar tiempo, el amor lleva tiempo. Alguien se puede comenzar una relación sin conocer casi a la persona y con una emoción y con el deseo de que eso camine. Y en el camino aprenden a amarse. Claro, es lo normal, es lo normal. Y en todo caso no estamos hablando de enamoramiento, que es otra cosa. Pero ¿cómo podemos comenzar a amar a Dios? Yo diría, hoy le digo, permítame decirle, comenzamos por el conocimiento. El primer paso es el conocimiento.
Esto. ¿Por dónde comienzo a aprender a amar a Dios? Se comienza por el conocimiento. Conocimiento. No se puede amar lo que no se conoce. Es imposible. Nadie puede amar lo que no conoce. Se ama lo que se conoce. Se ama lo que nos es conocido. Para llegar a amar a Dios, tenemos que comenzar por conocerle. Hay una cita, Isaías capítulo 1, verso 3. Si no es porque la menciona el Señor, diríamos que es algo cómico, que es, no sé, una parodia, pero lo menciona el Señor. Isaías 1:3. Imagínense el ejemplo que coloca el Señor, Dios. El Señor dice, el buey conoce a su dueño. El asno, el burro, conoce el pesebre de su Señor. Fíjense el contraste que establece. Pero Israel, mi pueblo, no me conoce. ¿Sí lo ve? Dice, el Señor dice, hasta los animales conocen. Dice, el asno conoce el pesebre, el buey conoce a su dueño. Pero mi pueblo, dice, no me conoce, no entiende ni me conoce, no tiene conocimiento. Oseas capítulo 6, otra vez Oseas. Oseas capítulo 6, verso 3, solamente una cita. Oseas capítulo 6. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Fíjese que el profeta dice, conoceremos y proseguiremos en conocer. Así vamos, hermano. Comenzamos a conocer al Señor. Decimos, conocí al Señor. Decimos de alguien, conoció al Señor. Y es correcto. Y luego, pero dice, y proseguiremos en conocer, y continuaremos en conocer. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo continuaremos aprendiendo y conocer al Señor? ¿Hasta cuándo? Dígame, ¿qué piensa usted? ¿Hasta cuándo, Dale? ¿Ah? Hasta que nos muramos, dice Dale. Pero le tengo noticia. Después de muertos seguiremos conociéndole. Y por toda la eternidad continuaremos conociéndole. Y no alcanzará la eternidad para seguir conociéndole. Al Dios infinito, al Dios grande, al Dios eterno, al Dios maravilloso, al Dios insondable. Todo nuestro existir irá en ese conocer y proseguir y conocer a Dios. Entonces, pero ¿por dónde estamos hablando del amor? ¿Cómo emprendo a amar a Dios? Yo siento que no amo a Dios, yo reconozco que tengo problemas, que todavía no he aprendido a amar a Dios. ¿Cómo puedo hacer para amar a Dios? Tiene que entonces comenzar por conocerle. Y para conocerle, usted tiene que acercarse a Él a través de los medios que Dios ha establecido. Y los medios que Dios ha establecido son estos. Una Biblia y esto, la iglesia. Parece muy estrecho de mente, parece muy radical, pero los medios que Dios ha establecido para que las personas le conozcan son su palabra y la iglesia. No el local, no la iglesia, las personas vivas, las piedras vivas, el testimonio de los creyentes vivos, el intercambio con los creyentes, el trato con los creyentes. Esos son los medios que Dios ha establecido para ser conocido en la tierra, para darse a conocer. Entonces, en ese conocer, ¿quiere usted conocer más a Dios para entonces poder amar más a Dios? Pase más tiempo con su palabra. Pase más tiempo con la palabra de Dios. Y pase más tiempo con aquellos que conocen a Dios mejor que usted, con la iglesia. Pase más tiempo con las personas que conocen más a Dios. En segundo lugar, se prosigue por el reconocimiento. Se comienza por el conocimiento, se prosigue por el reconocimiento. El amor requiere el reconocimiento de la realidad del otro.
de la valía del otro, de la dignidad del otro, de la presencia del otro. El amor requiere que reconozcamos la valía, la dignidad del otro ser, de la otra persona, y en este caso estamos hablando de Dios. Para crecer en nuestro amor para con Dios tenemos que reconocerle. Tenemos que reconocerle. Reconocer la realidad de su presencia. Dios no está metido acá en estas cuatro paredes, mis hermanos. Su presencia llena toda la tierra. Y tenemos que reconocer entonces que su presencia está en toda la tierra. Que no hay un lugar a donde usted se encuentre parado en algún momento, en algún día, en algún minuto donde Dios no esté allí. Y usted tendrá que aprender a reconocer que sea que usted vaya al mercado, sea que usted esté en su casa, sea que usted esté trabajando, que sea donde usted esté, allí está la presencia, la realidad de la presencia de Dios. Si no reconoce eso, será difícil para usted amar a Dios. Porque entonces usted dirá, bueno, estuve en la iglesia, estuve con el Señor. Al salir de acá usted dice, ya no pienso más en Dios, ya no más nada. Dios se quedó en la iglesia. Hasta el otro domingo, que lo vuelva a ver. Tendremos que reconocerle la realidad de su presencia, la realidad de su dignidad. La dignidad de Dios. Dios está allí y Dios es el Altísimo. Dios está allí y Él es el Santísimo. Dios está allí y Él es el Dios majestuoso, el Dios maravilloso, el Dios digno. Y tendremos que reconocer la realidad de su autoridad. Suyo es el reino, suya es la autoridad. Él. Y usted tendrá que aprender lo que aprendieron aquellos discípulos que dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque usted dice, yo reconozco primero la autoridad de Dios. Es necesario entonces honrar a Dios antes que las leyes humanas. Si esta ley me está obligando, me quiere llevar por un camino donde yo deshonre a Dios, lo siento, no participo. Y entramos en esas esferas. El reconocimiento de la persona de Dios, de la dignidad de Dios, de la realidad de Dios, de la majestad de Dios, de la autoridad de Dios. En tercer lugar, ¿por dónde continuamos? Comienzo a conocerle, comienzo a reconocerle. ¿Cuál es el otro paso? Yo diría, se continúa con la gratitud. El amor verdadero tiene mucho de eso que llamamos gratitud. La base del amor verdadero, el cimiento del amor verdadero, allí en el cimiento del amor verdadero hay mucho de eso que llamamos gratitud. Las personas ingratas no pueden amar, tienen muchos problemas para amar. Alguien que no sea agradecido tendrá muchos problemas para amar, porque el amor requiere gratitud. Un hijo agradecido para con sus padres no tendrá problema en amar a sus padres. Un esposo agradecido para con su esposa no tendrá problema en amar a su esposa y viceversa. Si nosotros logramos ver que desde el movimiento de nuestros párpados, que parece un reflejo involuntario, se lo debemos al Señor, a la bondad de Dios, y entonces, y que todo, cada bocanada de aire que nosotros, cada inspiración, que todo se lo debemos a Él. Si logramos aprender a ver la mano de Dios en todo y responder en agradecimiento por todo ello, nos encontraremos, pero muy cerquita del último paso. Y ya casi que la gratitud, ya casi que creo que casi lo mismo que amor. Y estamos allí. Porque la gratitud nos lleva a amar. Y mientras más amamos, más agradecidos nos sentimos. Y es como un ciclo. Y agradezco y amo. Y cuando amo me encuentro más agradecido. Y allí va el ciclo creciendo. Y yo creo que se corona, lo último diríamos, ¿qué viene después de la gratitud? ¿Qué viene después del conocimiento, el reconocimiento y la gratitud? Yo creo que el proceso lo corona la adoración. Adoración. Todo proceso tiene un punto culminante, todo proceso tiene un clima. Vamos hasta que llegó a donde tenía que llegar. Y el punto donde finalmente se alcanza la meta y los propósitos relacionados con el amor de Dios y el aprendizaje, el aprender a amar a Dios,
creo que es la adoración. Es el clímax, es la coronación final. Tanto en la tierra como en el cielo. Tanto en la tierra como en el cielo. La ventana, que es el libro de Revelaciones, que nos muestra lo que sucede allá en el cielo. Y allá en el cielo lo que hay es adoración. ¿Y qué hace la iglesia en el cielo? Lo que hace es adorar. ¿Y qué hacen los creyentes en presencia de Dios? Lo que hacen es adorar. ¿Y qué hacen los ángeles en el cielo? Lo que hacen es adorar. Entonces la corona es la adoración. ¿Qué decir? Que en el caso del amor, el amor finalmente se coronará, llegará, se manifestará. La manifestación máxima del amor para Dios es la adoración. Es la adoración. El corazón que ha llegado y que se siente y va ya para adorar, para amar a Dios, ese amar a Dios se manifiesta en adoración. Que no es cantar. Cuando decimos adoración no estamos hablando de canciones, no estamos hablando de música, no estamos hablando siquiera de levantar las manos. No estamos refiriéndonos a eso. Adoración no es cantar, adoración no es danzar, adoración no es levantar las manos en determinados momentos. Aunque podemos hacer todas esas cosas, pero eso no es la adoración. Eso no es la adoración. La adoración no tiene que ver con música, la adoración no tiene que ver con gestos en nuestros cuerpos. La adoración, en primer y último lugar, la adoración es obediencia rendida a Dios. La adoración es obediencia rendida a Dios. Donde no hay un corazón rendido en obediencia a Dios, no existe adoración. Aunque cante, aunque haga, aunque salte, aunque no sé. Pero si no está el corazón rendido en obediencia a Dios, no podrá adorar, es imposible. La adoración en primer lugar es obediencia rendida al Señor. Adoración es rendición. ¿Qué es adoración? Llévese hoy este pensamiento. Adoración es rendición. Rendición a Dios. Rendición en aceptación. Acepto la voluntad de Dios. Acepto su soberanía. Acepto sus propósitos. Acepto su voluntad. Me rindo ante ello. Por lo tanto, le estoy adorando. Pero mientras yo estoy resistiéndome a su voluntad, mientras yo estoy luchando porque no quiero aceptar la voluntad de Dios, porque no quiero reconocer la voluntad de Dios, ¿qué adoración va a haber allí? Adoración es rendición. Rendición en aceptación, rendición en reconocimiento, rendición en gratitud, rendición en admiración, rendición en respeto y amor. No digo que sea algo superficial, mis hermanos. Pero hacia allá tenemos que mirar. Hacia allá tenemos que mirar, hacia allá tenemos que dirigirnos. Hacia allá tenemos que enfocar nuestra visión. Hacia allá tenemos que dirigir nuestras oraciones. Y en este punto tan elevado, el de la verdadera adoración. Y recuerde que Dios, el Padre, busca gente que le adore en espíritu y en verdad. Pero en este punto tan elevado de la adoración, allí está la expresión del amor. Allí es donde está la manifestación del amor de los salvados para con aquel que los salvó. En esa plataforma que fue la muerte del Señor Jesucristo, en ese monte Calvario donde se levantó esa cruz, que era como un propiciatorio, el propiciatorio de toda la tierra, donde se derramó la inmaculada sangre del Señor Jesucristo, del Cordero de Dios. Sobre la base de ese santo y eterno altar, los redimidos adoran con conocimiento, con reconocimiento y con gratitud y amor a aquel que merece recibir todo el reconocimiento, todo el honor, toda la adoración. ¿Que es un gran proceso? Sí, no podría ser de otra manera.
La infinita dignidad de Dios por la que Él merece ser amado está por arriba de todos. Podemos creer que un artefacto, que un dispositivo electrónico controle cualquier cantidad de procesos. Ya casi no nos asombra. Nos hemos acostumbrado a que un pequeño dispositivo puede controlar cualquier cantidad de funciones. Aceptamos que nuestro cerebro controla todas las funciones del cuerpo y de los órganos que están en nuestro cuerpo. Pero increíblemente a veces tenemos problemas para aceptar que Dios tiene el control de todas las cosas. Y no podemos tropezar en eso. Dios tiene el control de todo lo relacionado con nuestras vidas. Absolutamente de todo. Por dentro, por fuera en las circunstancias, Dios tiene el control de todas las cosas que tienen que ver con nuestras vidas. Absolutamente. Y si Dios está allí controlando todo, y a algunos no les gusta esta palabra de decir que Dios está controlando, pero Dios está allí gobernando entonces. Que Dios está gobernando toda su creación. Que no hay ni siquiera un espacio del tamaño de la punta de un alfiler donde Dios no esté gobernando, porque Dios gobierna sobre toda su creación como soberano Rey majestuoso. Bendito su nombre. Bendito su nombre, bendito el nombre del Señor. Si Dios está reinando, si Dios está señoreando sobre todo, como soberano, como dueño, como amo, como Rey y Señor de toda la creación, entonces tenemos que confiar. Entonces lo mejor que podemos hacer es confiar y convencernos de ello completamente. Que puesto que Dios, ese Dios que gobierna, ese Dios que domina, ese Dios que está allí reinando, es un Dios de amor. No es un tirano, es un Dios de amor. Es un Dios de bien. Ningún tipo de mal tiene cabida en la persona de Dios, en el carácter de Dios. Ningún tipo de mal. Entonces tenemos que creer lo que dice Romanos 8:28. Tenemos que permitir que eso no esté allí hasta en los tuétanos de nuestro vivir, de nuestro pensar y sentir. Que todo lo que Dios permite, todo lo que Dios permite, y nada sucede en esta tierra ni en toda la creación que escape de lo que Dios permite. No se le va nada al Señor. Todo lo que Dios permite, lo entendamos o no lo entendamos, es para nuestro bien, para la gloria de Él en primer lugar, y para bien de sus escogidos, para bien de sus salvados, para nuestro bienestar eterno. Eso para los que se han reconciliado con Dios, para los que aman a Dios. Los que no se han reconciliado con Dios no pueden esperar eso, no pueden contar con ello, no pueden creer eso, y no aplica para ellos. La Biblia dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y si usted quiere y usted reconoce que necesita entrar en esa relación con Dios, entonces usted tendrá que dar los pasos de acercamiento y de reconciliación con Dios. Y está invitado a darlo. Y estás invitado a darlo. Yo era enemigo de Dios. Y todos los que hoy decimos que somos amigos de Dios, en un tiempo de nuestra vida éramos enemigos de Dios. Y no queríamos saber nada de Dios. Y nos burlábamos de las cosas de Dios. Y despreciábamos las cosas de Dios. Nadie nace amando a Dios. Eso es mentira. Nadie, absolutamente nadie nace amando a Dios. Pero la buena noticia, la buena nueva, el buen mensaje es que los enemigos se pueden reconciliar. Y que Dios ha dado, hizo lo posible la reconciliación. Dios hizo posible la reconciliación y por eso la invitación está extendida a todos. Y todos hoy podemos dar un paso y acercarnos y reconciliarnos con Dios. Y no importa, sin importar cuán oscuros, cuán grandes hayan sido nuestros pecados, nuestras ofensas,
nuestra falta, Dios ha prometido perdonar y darnos un nuevo corazón y darnos una nueva vida, perdonar todos esos pecados. Por el valor infinito, por el valor infinito del sacrificio y de la muerte del Señor Jesucristo. Porque sin ese sacrificio y sin esa muerte Dios no puede perdonar, pero nada. No podría perdonar nada. Dios puede perdonar porque el Señor Jesucristo pagó el precio infinito en la cruz del Calvario. Y solamente Él lo podría hacer. Y esa es una muy grande y muy buena noticia. Finalmente, el Señor Jesucristo estaba despidiéndose de sus discípulos. Y de repente le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, yo te amo. Pero él usó otra palabra, parecida a la que le mencioné ahora. Pedro es como que hubiese dicho, sí, Señor, yo te quiero. Y el Señor le vuelve a preguntar por segunda vez, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro insiste otra vez, con usar una palabra distinta a la que el Señor le está usando. Sí, Señor, yo te amo, pero con la otra palabra. Y por tercera vez el Señor le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me amas? Y dice la Biblia, Pedro se entristeció de que el Señor le preguntara por tercera vez que él sí le amaba. Finalmente le dijo, sí, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y allí en esa tercera vez Pedro respondió con la misma palabra que el Señor estaba usando. Y yo me temo que la confrontación no es solo para Pedro y que nosotros también somos confrontados. Y que el Señor también nos pregunta hoy si le amamos. Que el Señor nos está preguntando y te pregunta a ti si tú le amas. Me pregunta a mí si yo le amo. Estamos hablando del amor de Dios, del amor con que Dios merece ser amado por nosotros. Solamente diré, para terminar, todos los que pasan tiempo con Dios a solas, todos los que pasan tiempo leyendo su palabra y dirigiendo sus pensamientos, palabras a Él por medio de la oración, terminan amándole profundamente. Aquellas personas que comienzan a leer la Biblia y que comienzan a hablar con Dios, terminan enamorados de Dios, amando a Dios. Los que se acercan le encuentran y descubren, se dan cuenta de que Dios es digno de ser amado. Bendito su nombre.